Buenas tardes, mi nombre es Adriana, soy comedora compulsiva bulímica. Pertenezco a Comedores Compulsivos a partir de octubre del 2007 y mi abstinencia empieza a contar a partir del 27 de marzo del 2012. Gracias por la bienvenida. Conozco los grupos de comedores compulsivos hace muchos años. Mi primera reunión asistí a los 18 años, pero no me quedé. Regresé para quedarme a los 30 y tantos años y tengo realmente, si Dios quiere, este marzo cumplo 5 años abstinente. Mi peso máximo en comedores compulsivos fue 74, 76 kilos. Yo mido 1,56 y mi peso mínimo fueron 54 kilos. Actualmente conservo un peso entre 57 y 59 kilos. No hago dieta, me abstengo de mis alimentos compulsivos y de mis conductas compulsivas con la comida. No es mi compartimiento, es mi experiencia, no represento a OA como un todo. Les pido que mantengan una mente abierta y que tomen lo que les sirve y lo que no lo desechen. Les voy a compartir sobre mi experiencia con el programa de 12 Pasos. Y quisiera decir que yo utilizo la palabra, el libro azul, libro grande, libro de texto, libro de Alcohólicos Anónimos, yo lo uso como un sinónimo, pero yo sé que en realidad el nombre que utilizan los Alcohólicos Anónimos es libro de texto. Sin embargo, si me escuchan decir libro azul, libro grande, me refiero al mismo libro. Cuando muy amablemente me pidieron compartir sobre este tema, lo primero que se me vino a la mente fue el cuarto paso, las heridas del pasado. ¿En qué parte del método del programa de 12 pasos se trabaja el pasado? En el cuarto paso. Entonces, ¿qué es el cuarto paso según el libro de Alcohólicos Anónimos? Habla de un inventario y menciona el libro lo que es un inventario comercial, como un negocio cada tanto tiempo se fija, hace un inventario de qué mercancías tiene, qué le sirve, qué no le sirve. Y nosotros hacemos un inventario moral de nuestra historia, desde que nos acordamos, desde que somos pequeños y empezamos a tener nuestros primeros recuerdos, la infancia, la niñez, la adolescencia, hasta el momento actual cuando se escribe el cuarto paso. Nada más para que no quede la explicación corta, el cuarto paso, según el libro Alcohólicos Anónimos, que es el cuarto paso original, que es el que yo trabajé, se divide en 3 áreas, en el pasado, el presente y el futuro. El futuro, solo para mencionarlos, el futuro se refiere a los miedos. El presente se refiere a las relaciones sexuales, pero no se refiere a las relaciones sexuales en sí, sino a las relaciones de pareja. Y cuando hacemos el inventario, este inventario de relaciones sexuales, nos damos cuenta que como nos relacionamos con la pareja en la actualidad o con las parejas, muy normalmente nos relacionamos de la misma manera con otras personas, ¿no? Salen defectos de carácter, salen maneras de relacionarse que no son muy sanas, como los celos, la manipulación, el chantaje, etcétera. Pero eso nada más es para mencionarlo, ¿verdad? Para que no quede así como que volando esa información. Lo que hoy vamos a hablar es el pasado. Y el pasado del cuarto paso se trata exclusivamente de los resentimientos. ¿Qué es un resentimiento? Pues resentimiento quiere decir volver a sentir. Esto es eventos que pasaron tal vez hace muchos años y yo los vuelvo a traer en mi memoria y vuelvo a sentir la misma incomodidad que sentí como la primera vez que me pasó o la vez que me pasó. Entonces no importa qué hace tanto tiempo haya pasado, ese evento del pasado todavía rige mis sentimientos, mis emociones en el presente, es decir, tiene un poder sobre mí. Entonces, en el cuarto paso nos sentamos a escribir sobre los resentimientos. Esa es la primera sección del cuarto paso. Y escribimos con quién estamos resentidos, las personas, los grupos con los cuales el día de hoy, aun cuando hayan pasado muchos años, seguimos sintiendo cualquier
emoción incómoda, no necesariamente tiene que ser odio o coraje, a veces es vergüenza, frustración, a veces es tristeza, cualquier sentimiento incómodo que yo tenga del pasado lo voy a escribir. Y lo primero que hago es escribir, estoy resentida con y el nombre de la persona. Mi papá, mi mamá, mi tía, mi tío, mis primos, mis abuelos, mis hermanos mayores, mis maestros, todas las personas con las que yo tuve relación en mi infancia y en mi niñez que causaron algún daño a mi persona. Entonces después el inventario me pide que escriba las causas por qué estoy resentida con esta persona. Aquí no es necesario escribir un libro, una novela detallada con detalles innecesarios, vaya. ¿Por qué? Porque lo que me pide el inventario es que escriba las cosas concretas. Cuando yo las hable en un quinto paso con mi padrino, con mi madrina, entonces ya puedo explicar un poco más. A veces esto es uno de los inconvenientes que algunas personas encuentran, que no quieren escribir mucho y la verdad es que no es necesario. Y también algunas madrinas y padrinos regresan al compañero como que fuera un alumno porque no escribió suficiente. En realidad en el inventario solo va a escribir de manera concreta el evento por el cual está resentido, no necesita entrar en muchos detalles, al menos que así lo decida. O sea, hay personas que sí les gusta escribir, pero no es necesario porque después se va a discutir en el paso 5. Entonces, a grandes rasgos, pero de manera concreta y clara, vamos a escribir por qué estamos resentidas con esta o resentidos con esta persona. Las causas pueden ser desde las más aparentemente inofensivas, tontas, superficiales, hasta las más serias, ¿no? Entonces dice el libro azul, escribimos todo en papel. Es importante que se escriba en papel, con lápiz, con pluma y no en computadora, para hacer una conexión con el cuerpo de lo que se está escribiendo, de lo que se está sintiendo. Y después voy a señalar qué partes de la personalidad, vamos a señalar qué partes de la personalidad se vieron afectadas por este resentimiento o por estos resentimientos. A veces tenemos varios resentimientos contra la misma persona. Ponemos si mi autoestima fue lastimada, si mi seguridad personal, mis relaciones con otras personas fue lastimada debido a este resentimiento, incluso mi relación con el dinero y mis relaciones sexuales. Ya una vez hecho esto, ya escribir con quién estoy resentido, por qué estoy resentido con esta persona y qué partes de mi personalidad se vieron afectadas debido a este resentimiento. Voy a hacer una oración. Me pide el libro azul nos pide que hagamos una oración. ¿Por qué? Porque tiene sentido si lo pensamos, las personas que nos lastimaron en la niñez y durante toda nuestra vida también estaban lastimados. Nadie da lo que no tiene. Todos damos exclusivamente lo que tenemos. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que nuestros padres fueron educados y nos dieron más o menos lo mismo. A veces nos dieron más, ¿verdad? A veces padres que tienen una escasez económica trabajan muchísimo para que sus hijos no sufran eso, pero igual otras necesidades afectivas, amorosas no las pueden cumplir. Entonces, aquí vamos a hacer una oración. Pide el libro azul que hagamos una oración por estas personas porque también estaban lastimadas. Si vemos la historia, de hecho hay algunos inventarios que te pide que preguntes la historia de tus antepasados, de tus abuelos, etcétera, porque si vemos la historia nos damos cuenta que fueron personas heridas hiriendo a otras personas. No es que se disculpe el hecho, sino que se entiende y se pone en los zapatos del otro. También la otra persona sufría, también la otra persona estaba lastimada. Entonces eso fue lo que dio. No se justifica el daño, sino que se perdona a la persona porque no tenía conciencia de lo que estaba haciendo y porque en este momento es cuando nos vamos a liberar realmente. Yo quisiera hacer aquí apuntar a algo muy importante. Cuando después que se hace el quinto paso, no es que me esté saltando nada más para hacer una anotación. La mayoría salimos, si no 99.9, si no es que el 100% salimos con mucha paz, pero el perdón es un proceso.
Entonces a veces la gente como que se desespera porque no es mágico, pero este es un programa 100% espiritual. Y así como la enfermedad tomó años de tener su curso, también la recuperación, y dentro de la recuperación está el proceso. A mí hubo 2 personas de mi pasado que me duré más o menos unos 9 meses en perdonarlos. Y no porque, o sea, no porque yo tenga un gran ego y te perdono, así como que yo fuera un, o un rey o una reina, sino liberarlos de mi mente realmente. Y me di cuenta, curiosamente andaba comprando unos zapatos y de repente me acordé de una de esas personas y mi primer instinto fue pensar, ay, maldito, pero algo más fuerte dentro de mí me hizo sentir empatía por esa persona y decir, también está enferma, también tiene miedo. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que había perdonado, pero pasaron más o menos 9 meses. Entonces, lo que yo quiero apuntar con este paréntesis tan largo es que todo esto es un proceso. Entonces, hay que tener paciencia y constancia en el trabajo de los 12 pasos. No es magia, es espiritualidad. Estamos practicando espiritualidad que tal vez algunos de nosotros jamás habíamos practicado, ¿no? Actividades espirituales como el perdón, como la oración, como el altruismo, como la meditación, la respiración, etcétera, ¿no? Entonces todo es un proceso y así como nos tomó 20, 25 años enfermarnos, nos va a tomar algún tiempo recuperarnos, ¿no? Y hay que tener paciencia y ser constantes y conscientes de que las cosas poco a poco se van dando. Hablando específicamente del perdón, que es algo que incluye el cuarto paso, perdonar y dejar ir. Va a pasar cuando pase y mientras tanto yo hago el trabajo, hago como sí y los resultados son de Dios y me van a llegar tarde o temprano si yo me mantengo firme en este trabajo espiritual. Bueno, entonces hasta aquí nosotros ya estamos dispuestos a perdonar y dejar ir. Es decir, yo esas heridas del pasado ya no las voy a abrir para volvérmelas a restregar, porque a continuación viene la parte importante del inventario. Mi inventario. Esto es un proceso de perdón, de reconocer que yo me sentía ofendida, me sentía lastimada, me sentía dolorida por algo, pero yo ya estoy lista para perdonar y dejar ir. Y esa herida yo ya no la voy a traer al presente, excepto cuando le pueda ayudar a otro compañero a recuperarse. Pero para restregármela en el corazón y que me vuelva a doler, para eso ya no la voy a volver a usar. ¿Por qué? No sé si algunas de ustedes hayan escuchado el término, no somos personas malas queriéndonos ser buenas, somos personas enfermas queriéndonos recuperar. Y esto es súper importante. Comer compulsivamente en sí es una enfermedad mental que no tiene orígenes en la crianza, no tiene orígenes emocionales, aunque algunas personas piensen que sí. Esto está dentro de los manuales de psiquiatría, aunque se oiga así como que muy duro, pero en realidad es una enfermedad mental. Es un desorden que tiene 2 elementos, uno físico, que es la compulsión, el libro Grandel le llama alergia, ¿sí? En vez de satisfacer mis deseos con tal alimento, mi deseo se amplifica, y el otro componente es algo mental, es la obsesión. La obsesión es un pensamiento repetitivo, intruso, de hecho, yo no lo invito, viene solo, ¿sí? Entonces, esto yo no lo puedo controlar. El libro azul dice que para que yo no encienda la compulsión, yo me debo abstener completamente de alimentos compulsivos, y lo dice en la opinión del médico. Cualquiera lo puede corroborar. Lo que yo estoy diciendo, todo está en el libro azul, no estoy inventando nada y no me estoy sacando nada de la manga. Entonces, ahí pueden ver donde él dice que lo único que recomienda para aquellos que no pueden controlarlo es la abstinencia completa. Así es como el 50% de la enfermedad está a raya. La compulsión no se va a despertar. Pero yo no nada más como por compulsión, también como por obsesión. Entonces, aquí es donde entra el inventario. ¿Para qué hago un inventario? Mucha gente en tribuna a mí me da la impresión de que dicen que se portan mal, ¿no? Que son malos, que son groseros, que son rateros, que son mentirosos, que destruyen, que son infieles y que por eso comen compulsivamente como un tipo de castigo de Dios. No, para nada.
Si fuera así, todas las personas del mundo fuéramos comedores compulsivos, porque todos los seres humanos tienen defectos de carácter con los cuales batallan todos los días de su vida, y no todos son comedores compulsivos. Los primeros practicantes de los 12 pasos se dieron cuenta de algo. Cuando ellos mantenían a raya sus defectos de carácter, o sea, mantenían una buena condición espiritual, la obsesión se minimizaba e incluso los abandonaba completamente. Entonces, la enfermedad mental funciona de la siguiente manera. Cuando yo me desalineo de la voluntad de Dios o de la inteligencia máxima o como le quieran llamar ustedes a su poder superior, cuando yo me desalineo, mi mente, mi cuerpo lo sabe y empieza a sentir un malestar. Es decir, cuando yo miento, cuando yo engaño, cuando yo robo, cuando yo me quedo con cosas que no me corresponden, cuando ando chismeando, mi mente y mi cuerpo saben que se desconectaron del poder supremo y empiezan a sufrir. Empiezan los dolores, empiezan las angustias, empiezan las preocupaciones. Entonces, mi cerebro, que es muy sabio y me quiere proteger de ese dolor, dice, ¿te acuerdas cómo te sientes cuando consumes tal o cual alimentos? Y entonces dice, sí, sí me acuerdo, me siento muy bien, me siento muy relajada, me da mucha satisfacción. Entonces se enciende la obsesión. Entonces, los defectos de carácter, cuando los practicamos, nos desconectamos del poder superior, el cuerpo lo sabe, pero la mente, por tal de proteger y no sentir esa inquietud, esa infelicidad, esa irritabilidad, te da la sugerencia de que vayas a comer algo que te causa un placer, una sensación de bienestar, dice el libro azul. Así es como funciona la enfermedad. No es un castigo por ser pecador, no es un castigo por ser chismoso, no es un castigo por ser mentiroso o por engañar. No, es una autoprotección de mi cuerpo que está sufriendo, dice, ¿te acuerdas cómo te sientes cuando comes aquellas cosas? Obviamente todo lo que les estoy diciendo es a nivel subconsciente, no es a nivel consciente. Entonces, esa parte de la enfermedad es lo que lo hace, a nosotros nos hace impotentes, no la podemos detectar. Por eso muchas veces de la nada tuvimos un día muy bien, quién sabe qué, quién sabe cuánto, y al final del día estábamos comiendo aquellos alimentos compulsivos. De alguna manera nos desconectamos con ese Dios, perdón, nos desconectamos de ese poder superior, y el cuerpo en aras de sentirse bien, la mente en aras de volverse a sentir bien, te da la idea de que te vayas a comer tal o cual cosa. Pero que quede bien claro, no somos personas malas queriendo ser buenas. Somos personas enfermas de una enfermedad mental queriéndonos recuperar. Y los primeros practicantes de los 12 pasos se dieron cuenta que a través de inventarios la condición espiritual se iba fortaleciendo. Por eso decían que la obsesión hasta los abandonaba en algún punto. Bueno, entonces yo ya perdoné, ya estoy dispuesta a perdonar y a dejar ir el pasado, de verdad. No importa lo que haya pasado, yo ya puedo ser hasta empática y en algún momento perdonar y decir, esa persona que me lastimó también estaba lastimada. Pero viene lo más importante del inventario, mi inventario. Yo voy a ver, vamos a ver qué partes de la personalidad nos sirven, así como aquella mercancía que nos sirve, qué partes de mi personalidad, de mi manera de relacionarme con Dios, conmigo o con los demás no me funciona. ¿Qué partes de mi personalidad no me están funcionando y me están desconectando de ese poder superior y están trayéndome malestar, están encendiendo mi obsesión y termino comiendo compulsivamente, invariablemente? Porque si son comedores compulsivos, de verdad, este es un círculo vicioso que no se puede evitar. Entonces, el libro me hace algunas preguntas, nos hace algunas preguntas. Primero nos pregunta, ¿cuándo fuimos egoístas en esta relación, con esta relación de esta persona con la que yo estoy resentida? Muchos encontramos que desde nuestra niñez ya vivíamos en el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es querer todo para mí, todo el amor de mi papá para mí, que no se lo dé ni a mis hermanos, ni a mi mamá siquiera. Todo el dinero de mi papá para mí, toda la atención para mí, todo el reconocimiento para mí,
toda la aprobación para mí, todo para mí. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que desde bien chica yo empecé a vivir en el egoísmo y no en el amor. No quería compartir, yo lo quería todo para mí. Y empiezo a escribir qué partes de mí eran egoístas en relación a esta persona, ¿sí? Y me doy cuenta de que, caray, muchas de esas cosas todavía las sigo practicando el día de hoy con otras personas. Y luego me preguntan, ¿dónde fui egocéntrica? ¿Qué es ser egocéntrico o egocéntrica? Es querer que todo pase como yo quiera que pase, que nada se salga fuera de mi control. Si no está súper divertidísimo, no me gusta. Si no está bien padre como yo quiero, no está bien. Si hay algo que se sale de mis parámetros de perfección, belleza o de lo que yo espero, expectativa, no está bien. Entonces, el egoísmo es querer todo para mí, el egocentrismo es querer todo a mi manera. Y muchos de nosotros nos damos cuenta que desde chicos nos avergonzaban nuestros padres por la manera en que hablaban, por la manera en que se vestían. Incluso yo, una experiencia propia, yo me avergonzaba de dónde había nacido. Yo nací en un ejido, a 1 hora de aquí de Mexicali. Y cuando yo estaba chica me preguntaban dónde había nacido. Y yo decía que había nacido en San Luis, que es una ciudad mediana que está a 1 hora de aquí. Y yo no había nacido ahí, yo había nacido en el ejido. Pero a mí me daba vergüenza mi origen, ¿sí? Entonces, a mí no me gustaba la realidad y yo ya la empezaba a querer manipular, cambiar, negar, etcétera, etcétera. Eso lo voy a hacer con cada persona. ¿Qué parte de mi relación yo fui egocéntrica? ¿Qué quise controlar? ¿Qué quise que saliera a mi manera? El tercer defecto de carácter que me aparta de la luz del poder superior es la deshonestidad, ¿sí? Todas las mentiras que le dije a esta persona, todas las veces que le robé, todas las veces que lo engañé, ¿sí se escucha? Ay, es que aquí leí algo como que no se escuchaba. ¿Sí se escucha? Ok, gracias Iris. Entonces yo voy a escribir qué parte mía en relación a esta persona yo la engañé, le dije verdades a medias, manipulé la verdad, ¿no? Todas esas artimañas que yo desde niña ya tenía como para defenderme, para sobrevivir, etcétera, etcétera. Igual no quiere decir que yo sea una mala persona, quiere decir que yo aprendí a vivir así, no aprendí a no confiar. Porque el libro azul, el método de los 12 pasos, no le interesa mucho los porqués, porque nos da la solución ahora, más que buscar los orígenes en lo más recóndito de mi cerebro, no es importante para mi recuperación. Entonces, hago una lista de esto. Y finalmente, ¿qué miedos tenía yo en relación a esta persona? Tenía miedo que me abandonara, tenía miedo a que no me reconociera, tenía miedo a que me golpeara, a que no me quisiera, tenía miedo que me humillara. Cualquier miedo que salga yo lo voy a escribir y ese miedo también se va a trabajar en el inventario de miedos, junto con otros miedos que nos salen en el inventario de resentimiento. Esto es lo más importante. Cuando un inventario se hace como está escrito en el libro azul, pasa algo bien curioso y a mí me pasó y le ha pasado a todas mis ahijadas. Llega un momento en que el inventario se convierte en repetitivo. Entonces, la persona se da cuenta que esa persona necesita cambiar ciertas cosas, porque esas cosas lo está llevando a alejarse de Dios o de su poder superior, lo está llevando a estar en un estado de inconformidad, de dolor, de desconexión, de miedo, que le enciende la obsesión y se va a comer compulsivamente. Entonces, aquí la persona hace su inventario. Muchas personas piensan que el inventario es algo terrible. Yo he conocido mucha gente que ha hecho sus quintos pasos y han sobrevivido. No he conocido ninguna persona que haya hecho un quinto paso y haya muerto. Y es en serio. Entonces, esto tal vez traiga mucho dolor
por un lado, recordar cosas que a lo mejor tratamos toda la vida no volver a recordarlas y tener que escribirlas en papel y hablarlas en voz alta puede ser muy desafiante y doloroso, pero es sanador porque es el momento de dejar ir lo que ya ni siquiera existe, lo que pasó hace 20, 30, 40, 50 años. Y por otro lado, me estoy conociendo, estoy viendo qué partes de mí que yo no puedo controlar, que eventualmente en el paso 6 y 7 se las voy a entregar a mi poder superior, pero ya estoy viendo en qué estoy fallando yo, qué es. Hay la oración de la serenidad, dice lo que sí puedo cambiar, esto es lo que sí puedo cambiar, y no en el entendido de que yo puedo cambiar mis defectos de carácter, sino de que yo puedo renunciar a ellos, entregárselos al poder superior e ir practicando lo contrario, y Dios me va a ir dando la sabiduría y la fuerza para hacerlo. Entonces, este es el inventario de los resentimientos. Hay algunas cosas que a mí me gustaría añadir. Los comedores compulsivos que pertenecemos a no venimos en calidad de psicólogos, aún los que son psicólogos. Este es un programa 100% espiritual, no tiene nada de psicología. Es un programa totalmente espiritual. La ciencia, el lado científico, es la teoría de la enfermedad, nada más. Todo lo demás es 100% espiritual. Todo está basado en prácticas espirituales. La meditación, la oración, la reflexión, el trabajo de la conciencia durante el día, el altruismo, el servicio y toda la aplicación de todos los demás 36 conceptos que están en los 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos. Entonces, para las madrinas, yo siempre les digo a mis ahijadas que ya son madrinas, no le metas psicología, no necesitas, tú no vas a curar a nadie. Esto es lo que hay que hacer. Nada más que hay que hacerlo con paciencia y con constancia. Si se hace un día, pues difícilmente, ¿verdad?, va a estar abstinente por mucho tiempo, pero ese día sí va a estar abstinente. Yo tengo ahijadas que me dicen, cuando yo soy abstinente, mi vida cambia, porque hizo espiritualmente lo que tenía que hacer. Y dice, cuando estoy comiendo compulsivamente, aunque no haya pasado ni una hora, ya me siento gorda. Porque ya hay un cambio de manera de pensar. Entonces, para las ahijadas, a esto no le metan psicología. Para las madrinas, si sus ahijados van con psicólogo y psiquiatra, está bien, pero no mezclemos una cosa con la otra. Recordemos que el único propósito de nosotros es dejar de comer compulsivamente y pasar el mensaje, no mi mensaje. Mi mensaje las va a matar. Si yo me hubiera enfrascado en esta hora de hablarles de mí, las hubiera hecho perder su tiempo. Lo que acabo de decir es lo que yo hice y me funcionó basado en los 12 pasos. Entonces, yo era una persona tremendamente bulímica. Se me han acercado compañeras y me dicen, yo también me provoqué el vómito por 1 año, por 2 años, por 3 años. La que conozco que más se provocó el vómito fueron 10 años. Yo me provoqué el vómito por más de 20 años, sin poder parar. Con ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica, nada me funcionó más que el trabajo espiritual de los pasos. Entonces, no mezclemos las cosas. Este programa hay que mantenerlo lo más puro posible. No necesitamos de más. Eventualmente se va a llegar la paz perfecta de decir, ya perdoné a esta persona en serio. Ya no siento nada de rencor y al contrario, siento empatía por esta persona, siento compasión. Tenemos que hacer otra cosa. Les digo esto por algo que a mí me pasó. En una ocasión yo tenía una madrina, pero una madrina de wiri wiri, no trabajábamos los pasos ni nada, nomás nos juntábamos a platicar. Supuestamente era mi madrina, pero yo no trabajaba nada del programa con ella, nomás era una compañera con la que yo me juntaba a desayunar ciertos días de la semana. Entonces un día yo llegué y estaba yo muy enojada y me llevó al grupo, porque todas tenemos llave, bueno, casi todas tenemos llave de local. Y entonces nos entramos y me puso una silla, me sentó en una silla y puso una silla enfrente de mí, una silla vacía, y me dice, grítale, es tu mamá, y échale, ¿no?, hasta lo que se va a morir, y dile que es una esto y que es una otro. Y yo me quedé pensando, no, o sea, nomás estoy enojada porque mi mamá no me prestó el jabón, en serio, estaba enojada por eso, porque no me prestó el jabón para lavar, y como yo pues era bien desorganizada en ese momento, no tenía, a pesar de que ya estaba grande, no tenía para comprar jabón para lavar mi ropa, y ese era mi coraje.
Entonces, hace poco leyendo sobre los pasos, sobre un programa de 12 pasos que se llama Agnóstica, que es completamente agnóstico, pero es igual como Alcohólicos Anónimos. Esa técnica se llama ventilación y no nada más no funciona, va en contra del paso 11, que es la meditación. Cuando una persona tiene un coraje muy grande, el programa lo que sugiere es que medite, que ore, que respete, que respire, que se vuelva a su centro, no que se descontrole, que patee, que maldiga. Pero el programa en ninguna parte dice que tenemos que gritar, maldecir, patear, etcétera, etcétera. Entonces esto lo acabo de descubrir hace poco. Dice que no nada más no funciona porque te altera el pulso cardíaco, el pulso, el ritmo cardíaco, etcétera, sino que va en contra de uno de nuestros principios. Entonces, de uno de nuestros pasos. Entonces, mucho cuidado con las madrinas, con lo que le decimos a las ahijadas. No mezclemos una cosa con otra. Un compartimiento que yo escuché en alguna ocasión, a mí me causó mucha angustia. Una persona, una madrina, dijo que todos los comedores compulsivos habíamos recibido abuso sexual de niños. Y cuando yo hice mi cuarto paso, yo lo hice con una ahijada y yo estaba recibiendo ayuda psiquiátrica. Entonces, psiquiatra es un psiquiatra que apoya mucho los 12 pasos y los conoce. Entonces, yo le tengo mucha confianza y le pregunté, le dije, doctor, fíjese que en tribuna yo escuché esto y yo no me acuerdo. Y eso me causa mucha angustia porque yo no me acuerdo y luego me dijeron que hasta estaba en negación. Y me dice él, no es cierto, eso no es cierto. Nadie te puede asegurar eso. Dice, ni con hipnosis, dice, porque la hipnosis ni siquiera es 100% segura. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. Podemos lastimar a las personas. Hablando del abuso sexual, desgraciadamente es muy común, desde el abuso sexual fuerte hasta los toqueteos, etcétera. Vuelvo a lo mismo. Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, ninguno merecía ningún tipo de abuso, incluyendo el sexual, físico, psicológico. Nadie merecía ese tipo de abuso. Pero el programa propone que perdonemos para no seguir atorados en el odio, despertando la obsesión y siguiendo ese ciclo de autodestrucción. No porque perdonemos el hecho, sino porque tenemos que liberar. Esa persona tampoco estaba consciente de lo que estaba haciendo. Si lo hubiera estado consciente, no lo hubiera hecho, ¿sí? Entonces, incluso eso, el problema con nosotros es que tomamos eventos del pasado, algunos muy dolorosos como el abuso sexual y otros a lo mejor no tan importantes como que me avergüenzan mis papás, pero no, en comparación, digo, no tan importantes, pero nos los seguimos restregando en el presente y seguimos hiriéndonos y muchas de estas personas ya se fueron, ya se murieron, no existen y nosotros seguimos sufriendo. Entonces lo que propone el método de los 12 pasos es dejar ir, perdonar, que se vaya todo eso que nos causa dolor en el presente y que ya ni siquiera existe. Ahora, si la persona, el ahijado o el compañero requiere de otro tipo de ayuda, adelante, pero esa no puede venir ni recomendada de nuestra parte, ni tampoco recetada de nuestra parte, ni tampoco le podemos decir que no lo haga, ¿sí? Nada más que nosotros, en calidad de comedores compulsivos, nos apeguemos al programa de comedores compulsivos. Este es un programa que funciona. Yo estuve en varias terapias psicológicas, psiquiátricas, estuve practicando religión y todo eso es bueno, pero a mí nada de eso me quitó la obsesión por la comida y me dio la fortaleza para decirle que no a la comida un día a la vez. Solo la práctica constante y paciente de este programa. Este programa es como Dios. Yo creo en Dios. Yo sé que no toda la gente cree en Dios, pero yo creo en Dios. Yo les digo a mis alumnos, yo soy maestra de secundaria, Dios existe, creas o no en Él. Él no necesita de tu credibilidad para existir. Él existe independientemente de tu creencia. Igual este programa funciona, creamos o no en él, porque este programa fue hecho para que funcione. No necesitamos ni siquiera tener fe. Cuando yo trabajé los pasos, yo los trabajé
así hasta mecánicamente se podría decir, hice el famoso haz como sí, así lo trabajé. No me engrané mucho en pensar si tengo fe, me está funcionando o no. Yo lo hice de manera hasta ciertamente mecánica y me funcionó. Y entonces cuando pasó un año y yo seguía sin provocarme el vómito, sin ser un yoyo con el peso, porque yo podía subir 20 kilos en un año, sin estar sufriendo por todas esas cosas, fue cuando yo me di cuenta, ah, caray, o sea, esto sí funciona, es en serio que funciona. Entonces, trabajemos el programa como el programa es bien sencillo, está bien especificado, no tiene ciencia, es pura espiritualidad y el programa va a funcionar. Yo les agradezco profundamente a cada una de ustedes que estén conmigo el día de hoy, que hayan compartido conmigo su tiempo. Yo sé que el tiempo es muy valioso y no regresa, que hayan compartido su apertura de mente conmigo. Yo les deseo mucha abstinencia, tomen lo que les sirva de mi compartimiento y lo que no, deséchenlo. Trabajen sus resentimientos si todavía no han hecho su cuarto paso. No vale la pena vivir resentido. Es como dice Bill W., el resentimiento es tomarte un veneno y esperar que el otro se muera. No funciona así. Y esa es la manera en que proponen los 12 pasos de mantener los defectos de carácter a raya y la obsesión a raya en una buena condición espiritual. Yo les deseo a todas abstinencia, a todos abstinencia, les deseo que trabajen su programa, que se acerquen a personas que los puedan guiar dentro de este programa. Este programa es salva vidas. Hay ciertas enfermedades que no se deben curar. Esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque nos curamos en grupo. Si yo me hubiera curado, yo no estaría en los grupos, ¿verdad? Y muy posiblemente ni siquiera trabajando el programa por mi cuenta. Es necesario que yo esté con otros y que les enseñe a otros lo que alguien más me enseñó muy amablemente. Hay una historia muy bonita que es con lo que quisiera cerrar, que dice que estaba un adicto en un hoyo bastante profundo y estaba solo. Y entonces pasó un doctor y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué estás haciendo? No puedo salir de aquí, le dijo el adicto. Y el doctor le mandó medicina y le aventó medicina al hoyo y nunca lo pudo sacar. Después pasó un psicólogo y le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy aquí en este hoyo, no sé cómo salir. Y le dice, ¿y cómo es el hoyo? ¿Y cómo te sientes? Y descríbeme el hoyo, y que como es oscuro y es frío y qué sabe qué. Pero no lo pudo sacar y se fue. Después llegó un psiquiatra y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues estoy en este hoyo, no sé cómo salir. Y le aventó un montón de antidepresivos y de ansiolíticos. Pero no lo ayudó a salir del hoyo realmente. Después llegó un sacerdote, un pastor, y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Pues no sé, estoy en este hoyo y no sé cómo salir. Ah, pues voy a orar contigo, mira, ponte de rodillas, y el otro en el hoyo y el otro arriba, y se pusieron a orar, pero no lo sacó del hoyo. Y entonces pasa un adicto y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pues estoy en este hoyo. Entonces el adicto se baja con él al hoyo y le dice, ¿por qué te bajas? Nos vamos a quedar los dos aquí atorados. Y el adicto le dice, yo he estado aquí y yo sé cómo salir de aquí. Entonces, si ustedes ya saben cómo salir de ahí, ayuden a otros a salir de ahí. Y si todavía están en el hoyo, busquen a los que se ya salieron del hoyo para que los ayuden. Eso es nuestro propósito. Por eso esta enfermedad no se debe curar, porque nos curamos en grupo, nos curamos unos a otros. Yo padrino como me amadrinaron a mí, así en los 12 pasos, en el orden que llevan los 12 pasos, primero y con el libro azul. Ahí ese es el libro donde está escrito el método y yo les sugiero a todos que de ahí trabajen el método. Los 3 primeros pasos, los de reconocimiento, donde se le explica a la persona qué es ser comedor compulsivo, lo de la obsesión compulsión, que es una enfermedad mental, que es una enfermedad crónica, incurable, progresiva, mortal, etcétera, etcétera, y que aunque a lo mejor no nos vayamos a morir pronto de eso, sí vamos a vivir muchos días sin salud, sin calidad, debido a esta condición, que no es hereditaria, que no es de hábitos, que no es emocional, es una enfermedad por sí sola.
pero sin embargo no hay cura, hay tratamiento más no cura, y que el tratamiento que nosotros usamos, hay otros tratamientos, pero el propuesto por los 12 pasos, por el método de los 12 pasos, es un tratamiento completamente espiritual. En el libro azul está escrito, en el capítulo 5 es donde empieza a describir todo el método del inventario, del inventario escrito, de cuando se reúne con el padrino, dice exactamente qué hay que hacer, cómo se trabajan los pasos 6, 7, el paso 8, que es la lista, el paso 9, que son las restituciones, las explica muy bien, qué son las enmiendas, cómo se hacen, etcétera. Después el paso 10, que es un resumen del paso del 4 al 9. Cuando la gente dice, yo trabajo los pasos todos los días, lo que está diciendo es que hace pasos 10 todos los días. O sea, hace inventarios rápidos, hace restituciones rápidas, si hay que hacer alguna, no deja que los resentimientos se les vayan acumulando. El paso 11 y 12, que son las prácticas espirituales más fuertes que se introducen en nuestra vida, la oración, la meditación y la conciencia a través de la respiración. Y el paso 12, que es el pasar el mensaje y aplicar los principios. El método en sí está en el libro azul, pero también nosotros tenemos literatura en OA, donde se explica desde cómo amadrinar, hay folletos para incluso hacer cuartos pasos. El libro 12 y 12 sugiere un inventario que está muy bien también, no fue el que yo hice, por eso yo no hablo de esa literatura, porque yo usé otra literatura, pero yo los he leído y son muy buenas sugerencias. Y todo con honestidad, constancia y paciencia funciona. O sea, tanto la literatura de OA como la de AA. Yo lo único que difiero en la literatura de OA es que lo menciona como una enfermedad emocional, y el libro de Alcohólicos Anónimos lo menciona como una enfermedad mental, y en realidad es una enfermedad mental. Es una enfermedad que está catalogada dentro de un manual de parecida a la esquizofrenia. O sea, es algo serio, es algo bien serio lo que nos pasa a nosotros. No es nomás emociones enfermas, o sea, es algo que va un poco más allá, o mucho más allá. Pero cualquier literatura, ya sea de OA o el libro azul de AA, mientras se trabaje de manera constante y paciente, va a funcionar, porque este programa está hecho para que funcione. Lo de los defectos de carácter también está dentro del libro. Si quieres, Elena, no sé si se pueda alguna manera de contactar contigo, y te puedo mandarla donde están escritos los defectos de carácter, los que mencioné. O sea, cómo se hace eso. Estoy resentida con la persona, las causas, qué partes de mi personalidad se vieron lastimadas, la oración que se tiene que hacer por cada persona. Todo está escrito en el libro azul. Yo no inventé nada. Y luego los defectos de carácter, el egocentrismo, el egoísmo, la deshonestidad y el miedo, que son los 4 bloques, dice el libro azul, que nos mantiene alejados de el poder superior o de Dios. Está todo ahí en el libro azul. Dice, les presumo que Adrián. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por tus palabras. El inventario que hablaste, es Lina, el inventario es el de Alcohólicos Anónimos, que está en el libro azul. Las heridas emocionales de la humillación generan una personalidad dependiente. Mira, yo no soy psicóloga y no te podría decir sí o no. Lo que yo te puedo decir es que, mira, de hecho ayer platicaba yo esto con una compañera. Pues en teoría todos los adictos somos codependientes, porque dependemos de algo, ya sea una persona o de una sustancia. Y de hecho muchos, cuando nos empezamos a recuperar de la comida, luego nos sale que empezamos a comprar un montón de cosas, o queremos gastar un montón de dinero, o nos queremos casar si estamos solteras, y así, ¿no? Como que dejé una cosa y quiero agarrar otra. Pero si el trabajo de los pasos es constante, eventualmente también esas cosas se van a ir. Yo lo que te puedo decir es que cuando yo estaba con grandes cantidades de comida compulsiva en mi sistema, yo estaba muerta de miedo y con la ira a todo lo que daba. Entonces cualquier cosa para mí era el fin del mundo,
era un odio encarnizado con mis padres, con el exmarido, con todo el mundo. Cuando yo me fui desintoxicando, yo me fui dando cuenta cómo mi mente empezó a cambiar. Y no hice un detox, o sea, no hice una desintoxicación, sino cuando yo empecé a comer alimentos que eran buenos para mí, que no eran compulsivos, yo me empecé a dar cuenta que yo empecé a liberar, y además del paso 4, ¿no? Ambas cosas. Y ahora puedo ver a la gente como persona. Es más, te puedo decir una cosa, Alejandra, y me gusta mucho tu pregunta. Me puedo atrever a decir que aprendí a amar y no estar con la persona. Y aquí hay gente que me conoce y sabe que no estoy diciendo mentiras. Yo estuve comprometida con una persona para casarme y esta persona yo la amé muchísimo y la sigo amando, pero me tuve que separar de esa persona porque no era buena para mí ni para mis hijos. Entonces, y sigo amando a esa persona, pero elijo no estar con esa persona. Eso para mí era imposible. Eso para mí era imposible. Yo comiendo compulsivamente yo no hubiera podido hacer eso. Yo me hubiera casado con esa persona, aun cuando yo sabía que no era lo mejor para mí ni para mis hijos. Entonces, y en este momento yo le deseo todas las bendiciones y todo lo mejor de este mundo. Eso yo lo pude hacer gracias al trabajo de paz. Que sí me costó mis lagrimitas, sí lloré y todo, pero había un convencimiento de que yo estaba haciendo lo correcto para mí y para mis hijos. Entonces, eso a mí me sorprendió, porque de ser una persona que siempre andaba buscando afuera el reconocimiento, la afirmación, etcétera, el poder decir, pues sí te amo, pero amo más a mi persona y a mis hijos, y pues muchas gracias, pero no. Eso para mí fue algo de que yo, por mí sola, yo no lo hubiera podido haber hecho, y comiendo compulsivamente, menos. Hubiera hecho un desastre. Pero este programa salva vidas, y no nada más la del comedor compulsivo, sino la de su familia. Sí, Elena, gracias. Muchas gracias, Bianca. A ver, gracias. Gracias, Alejandra. Sí. ¿Por qué me es tan difícil liberar resentimientos con mis padres? Sin odiarlos, de pronto me asaltan sentimientos de enojo contra ellos. Ajá. Esas cosas de repente a mí me pasaron. O sea, yo hice mi inventario y de repente todavía dejaba de hablar con ellos por muchos días, no los procuraba, etcétera, etcétera. A mi papá no le contestaba el teléfono, a mi mamá le sacaba la vuelta, etcétera, etcétera. Pero con la práctica constante de los pasos 10, de la oración, de la meditación, empecé a verlos como lo que son dos seres humanos que también sufrieron muchísimo. Es más, mis padres sufrieron el triple que yo. Mis padres sufrieron económicamente, lo cual yo jamás sufrí. Mi padre fue huérfano, mi mamá trabajó desde muy joven, cosa que yo no tuve que vivir. Vaya, ellos le batallaron mucho más a la vida, eran personas que habían sufrido muchas adversidades, pero comiendo compulsivamente y con aquel odio encarnizado que les tenía, no podía haber eso. Yo recuerdo que una vez el psiquiatra me dijo, tus papás te cuidaron, tus papás te quisieron. Y yo, no, claro que no me daban nada, eran unos malditos, no sé qué, no sé cuánto. Ahora me doy cuenta, parte de eso es que yo estaba comiendo compulsivamente, estaba intoxicada por aquellas cantidades de comida, era como un borracho. Yo les digo a mis compañeros, si yo hubiera sido alcohólica, yo hubiera sido una borracha malacopa peleonera. Comiendo compulsivamente yo me convierto en una persona sumamente agresiva. Entonces, lo que yo te puedo decir es que esto es la constancia. Si de repente te asaltan pensamientos, sentimientos, emociones negativas hacia ciertas personas, tú sigue trabajando, orando por ellas, sigue haciendo inventarios, eventualmente los vas a poder liberar, vas a poder tener empatía y compasión por ellos, porque sí, así es, pero sí es a través de la constancia, y de la paciencia. Espero haber contestado la pregunta. Sí, los papás pues no siempre son fáciles, ¿no? Son unas de las relaciones que más retos nos representan a todos los seres humanos, no nada más a los comedores compulsivos.
Es una de las relaciones más desafiantes que tenemos, pero a través de los pasos y a través de la abstinencia de alimentos compulsivos podemos llegar a verlos como lo que son, seres humanos que sufren. Ya no son aquellos dioses que tenían que ser perfectos, ni tampoco aquellas personas malditas que nos negaron todo y que nos hicieron tanto daño, sino seres humanos comunes y corrientes que sufrían mucho. Pero eso es a través del trabajo constante y paciente. ¿Cómo? Ok, mira, esa es una pregunta interesante. ¿Cómo saber si realicé mal mi cuarto y quinto paso? El libro Alcohólicos Anónimos dice que, que cuando hacemos el quinto paso, no reservamos nada. Es decir, si tú intencionalmente escondiste alguna información, ese cuarto paso no va a servir. Si la modificaste porque te daba mucha vergüenza, no te va a servir. El cuarto paso no es para el padrino nada más es un testigo amoroso, el padrino ni siquiera puede dar opinión. El padrino nada más es un oído. Ahí es como cuando la gente se casa en la iglesia católica y dicen que en realidad se casan ellos dos con Dios y el padre está ahí nomás como guiando. Más o menos es así. Ahí es entre tu poder superior y tú. El padrino nomás es un oído, no tiene más que esa presencia. Ah, entonces, si deliberadamente o por vergüenza, por lo que sea, ocultaste información, la hiciste así como que a medias, mocha, como que me reservo cosas porque me da pena, porque esto me lo voy a llevar a la tumba, pues eso es lo que te va a llevar a la tumba. Más bien no dicen, yo no me voy a llevar secretos a la tumba, los secretos me van a llevar a la tumba, como comedor compulsivo. Entonces, eso sí es eso es saber si el cuarto paso está mal hecho. Si yo deliberadamente, por la razón que sea, escondí, manipulé, omití información, entonces es un mal cuarto paso, no es un cuarto paso honesto. Yo todavía no estoy lista para dejar ir ciertas cosas, entonces me las voy a volver a restregar en el corazón hasta que me vuelva a sangrar. Estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Y el cuarto paso nada más tiene que ser honesto. Dice sin miedo, ¿verdad? Valiente, pero es más honesto y que sin miedo, porque todos tenemos miedo, todos tuvimos miedo al hacer el cuarto paso. Y el quinto paso, igual, si yo lo escribo, pero no se lo digo a mi padrino, pues no estoy haciendo un quinto paso honesto. Y hay algo bien interesante ahí que habla el que casi no se hace y está marcado dentro del libro. Dice que hacemos el quinto paso en un lugar donde no seamos interrumpidos, ¿no? En un lugar donde podamos estar ahí 2, 3 horas, lo que nos va a tomar leer el cuarto paso. Y luego el libro indica, así bien claramente, te tienes que ir a tu casa para estar sola por 1 hora, a tu casa, a tu cuarto, estar sola por 1 hora. Por eso, al hacer el quinto paso, hay que ver que tengas 1 hora completamente sin hijos, sin esposo, sin trabajo, sin nada, y que te puedas ir a tu casa, no a otra parte, pero de preferencia a tu casa, así lo marca el libro. Y lees las primeras 5 proposiciones, es decir, los primeros 5 pasos. Revisas si has sido honesto en el paso 4 o 5. Si de corazón no sale nada más, no te acuerdas, ya hiciste tu cuarto y quinto paso. Pero si en ese momento te acordaste, no dije esto, no dije lo otro, por vergüenza, por lo que sea, puedes hablar con tu padrino por teléfono o reunirte con él ese mismo día si es posible y decirle, ¿sabes qué? No te dije esto y esto y esto otro. Entonces ahí es cuando se hace un quinto paso. Y otra manera de saber si hiciste un buen cuarto y quinto paso es que dice que la sensación de querer dejar de tomar, así dice el libro azul, pero nosotros es de comer compulsores, parece que nos ha abandonado. Al hacer el quinto paso debe haber un sentimiento de paz. Si no, pues te regresas otra vez a volver a buscar más resentimientos, a volver a buscar más miedos. Esto no es que tienes 6 meses para hacerlo y si no te vas porque ya, no hay tiempo límite. Lo vamos a hacer hasta que encontremos paz en el quinto paso. Pero yo he encontrado que la mayoría de la gente lo hace bien a la primera. En el quinto paso está así como describe el libro, sin ganas de comer compulsores y con mucha paz.
El problema por lo cual muchos recaen es que no siguen trabajando los siguientes pasos. Piensan que ahí ya obtuvieron la abstinencia definitiva, por decirlo de alguna manera, y no hacen el paso 6, 7, que es la entrega de los defectos de carácter, el paso 8, 9, que es la lista y las restituciones, y el 10, 11 y 12 como mantenimiento, y mantener rigurosa honestidad con la comida. Los pasos no nos dan inmunidad con la comida. La alergia nunca se nos va a quitar, es otra de las condiciones incurables. Es decir, siempre que yo coma compulsores voy a comer compulsivamente. Eso no se me va a curar con el paso 4 o 5. Es otra de las razones por las cuales las personas recaen, porque piensan, es que yo ya estoy trabajando los pasos, tengo inmunidad ante los compulsores. No, el único objetivo de los comedores compulsivos es dejar de comer compulsivamente y pasar el mensaje. Entonces, que no se pierda eso de vista, ¿no? El paso 4 o 5 debe dejar una sensación de paz y de no querer volver a consumir, pero ahí no se acaba. Dice que si no es seguida por más acción, y así lo dice el libro azul, vamos a volver a recaer. Entonces, si tú al hacer tu quinto paso estás en paz y no sientes deseo de comer compulsores, hiciste un buen quinto paso, un buen cuarto paso. Si todavía traes ahí un enojo atorado, pues escríbelo, no pasa nada. Y tienes todas las oportunidades del mundo hasta llegar a ese estado de paz y de no querer comer compulsores. Pero ojo, hay que trabajar los restantes pasos. Y una vez llegado al paso 9, trabajar el 10, 11 y 12 como mantenimiento espiritual. No estamos curados, compañeros. No estamos curados. No, ni la obsesión ni la alergia se curan. Esas son condiciones crónicas y está dentro de los libros de la ciencia, no nada más dentro de los libros de Alcohólicos Anónimos y Comedores Compulsivos. Entonces, el trabajar los pasos a mí no me da libertad de probar ni siquiera poquito, porque la indicación es muy clara, abstinencia completa. Entonces, si tú hiciste un quinto paso y todavía traes muchos corajes, pues vuelves a hacer otro cuarto, no hay problema, hasta que llegues a ese estado de paz, de rendición, de decir, ok, ya se acabó aquí la lucha, ¿qué sigue? Entre mayor sea la rendición, más va a ser la paz. ¿Sí? Ok. Gracias, Doris. Espero haber contestado la pregunta. Sí, ahorita, mi correo electrónico, sí, ahorita lo voy a escribir. Sí, gracias, Lina. Claro que sí. Los resentimientos con alguien que ya murió, igual. No importa, aquí el resentimiento no es ir a hablar con nadie, no es la restitución. Ese es el paso 9. En el paso 9 es cuando hacemos enmiendas. Ahí es cuando sí vamos a buscar y hacemos reconocimiento de los daños causados, de nosotros hacia ellos, no de ellos hacia nosotros. Esa pregunta está muy buena porque me gustaría decirle, no necesitamos que nadie nos pida perdón para recuperarnos. Mucha gente piensa que hasta que mi mamá venga y me pida perdón por todo lo que hizo o no hizo, yo me voy a recuperar. Le estoy siguiendo dando mi poder a mi mamá y no se lo doy a Dios. Qué bueno sería, ¿verdad?, que las personas que nos lastimaron de niños vinieran y nos hicieran un reconocimiento, pero esto es un ego, es esperar que ellos vengan y me pidan perdón a mí. Mi recuperación no depende de eso, para nada. Mi recuperación depende de mí, que tan dispuesta estoy yo a dejar ir. Y entonces mantener los defectos de carácter a raya, la obsesión a raya, la enfermedad a raya. No necesito que nadie me venga a pedir perdón para yo recuperarme. Mi recuperación no depende de los seres humanos, depende de mi disposición a trabajar con un poder superior, guiado por personas que ya lo han hecho, los compañeros. Entonces, eso es para el paso 9. Las personas que se murieron también las trabajamos de la misma manera. Estoy resentida con mi abuela ya falleció. ¿Por qué? Pues porque quería más a mi prima, porque me compró la Barbie más chafa, la que yo no quería, porque me nalgueó una vez que me porté mal, porque no me dio comida, porque no me acompañó a la escuela, porque por mi hermano sí hacía eso y por mí no, etcétera, etcétera. ¿Qué partes de mi personalidad lastimó? Pues mi autoestima, mis relaciones con mis primos, etcétera. Hago mi oración porque mi abuela también era una persona que estaba enferma, que sufría espiritualmente, y luego veo que partes de mí están siendo egoístas, egocéntricas, con miedo y deshonestas, aun cuando mi abuela haya muerto.
El cuarto paso es para todas las personas de mi pasado, mis maestros, mis compañeros de trabajo. Yo tenía un compañero de trabajo, perdón, de escuela. Yo tenía un compañero de escuela que me hacía bullying, me decía gorda, me metía el pie, se burlaba de mí. Y yo no me acordaba, y cuando empecé a hacer mi quinto paso me acordé de él. Me levantaba la falda, me humillaba porque yo estaba gordita, era de las más gorditas de la escuela. Y, empezando a escribir me empecé a acordar de él, y luego le comenté a mi hermano, ¿te acuerdas de tal persona? Y me dice, sí, fíjate que ellos estaban medios locos porque su mamá los golpeaba mucho. Y yo me quedé pensando, órale, o sea, él también estaba enfermo y tenía 11 años igual que yo. Entonces, no importa si vive contigo, si es parte de tu vida, si ya falleció, si está vivo, si tienes contacto con él o no, igual se trabaja el resentimiento y la disposición de liberar. Recuerda que el resentimiento se trabaja para dejar ir lo que ya no nos sirve y concentrarnos en lo que sí podemos hacer, que es nuestros defectos de carácter. Es igual. Ah, que me gustan tus respuestas. Muchas gracias, Alejandra. Sí, el abandono en mi infancia, debo trabajar el miedo a la soledad. El miedo al abandono sería yo si fueras mi hija, te diría que sería como uno de tus miedos. Entonces, aunque el origen haya sido en el pasado, el miedo se relaciona también con el futuro, por las cosas que a veces me han pasado, pero yo estoy esperándolas casi, ¿no? Las cosas negativas. Entonces, yo sí las trabajaría dentro. El miedo al abandono es un miedo muy constante y a veces tiene origen en el pasado o a veces en algo más reciente, ¿no? Como un divorcio o cuando el esposo se va o la esposa, lo que sea. Puede pasar a cualquier edad, pero sí se recomienda trabajar el miedo dentro de los inventarios con la disposición a perdonar y dejar ir para que ese miedo no tenga valor, no tenga fuerza el día de hoy y no desate mi obsesión por la comida, ¿no? A través del malestar que me produce el miedo de pensar que me van a volver a abandonar. Igual en los miedos se trabaja el abandono. El miedo al abandono es un miedo como cualquier otro, ¿no? El miedo a que no me quieran, el miedo a que me ridiculicen. Y el trabajo de los miedos es mucho más sencillo, pero es un trabajo completamente espiritual, ¿no? Se escribe, tengo miedo a que me abandonen, y luego, ¿por qué tengo este miedo? Escribo porque me abandonaron de niña, etcétera, no, porque mi esposo se fue y me dejó sin nada, lo que sea. Y entonces pongo, ¿en quién confío? ¿En mí o en Dios? Y ahí me doy cuenta que no estoy confiando en Dios, ¿verdad? Estoy confiando en mi poder, que es muy pequeño. Y entonces le pido a Dios en una oración que me remueva ese miedo y que me inspire a ser como Él quiere que sea, porque eso es lo que hacemos en el paso 3. Le ponemos nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios. Un día a la vez, ¿cómo quiere Dios que yo sea en cuanto a los miedos? Y la respuesta obviamente es algo positivo. Dios quiere que confíe. Y entonces empiezo a ejercitar la confianza. Y así es como se trabajan los miedos. Está de lo más sencillo. Está tan sencillo que muchas personas no creen que pueda funcionar. Pero volvemos a lo mismo. Este es un trabajo espiritual. No es un trabajo psicológico ni es un trabajo racional. Es un trabajo 100% espiritual. Y cuando se trabaja, funciona. Entonces yo escribo por qué tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? Le tengo miedo al abandono. ¿Por qué? Pues porque me abandonaron de niña. ¿En quién confío? ¿En mí o en Dios? Pues confío en mí, no estoy confiando en Dios, obviamente. ¿Me funciona no confiar en Dios? No me funciona, me hace sentir muy mal, me hace sentir más miedo. Entonces le pido a Dios, por favor, remuéveme y dame inspiración a cómo quieres que sea el día de hoy. Y así Dios te va a ir dando indicaciones. ¿Recuerdan esa parte del libro azul donde dice que nosotros en enfermedad queríamos ser todo en la obra de teatro? El bailarín, el actor, el que arreglaba las luces, el director de escena, el productor, hasta el que vendía los boletos. Nosotros queríamos ser todo, pero ahora en el paso 3 le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad a Dios. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿cómo quieres que yo sea? ¿Cuál es tu voluntad para mí?
cuál es tu voluntad para mí. Y él te va, él como es un Dios amoroso, como es un poder superior amoroso, te va a dar guías positivas, de confianza, de relajarte, de disfrutar, etcétera. Te va a ir dando inspiración. Está bien sencillito, pero funciona. Así es como se trabajan los miedos, según el libro azul. Todo lo que estoy hablando es información tomada del libro azul. Les voy gracias Alejandra, si se puede, les puedo dejar mi correo y yo les puedo mandar los formatos para que trabajen su cuarto paso y cualquier información en la que yo pueda ayudar ahí a través del correo. Está más fácil que me localicen a través del correo que de mi teléfono porque paso más tiempo en el trabajo y siempre tengo el correo abierto. Entonces ahí yo puedo ponerme en contacto con ustedes y podemos estar al día. Eso es, hoy me preguntaban mis alumnos, maestra, ¿cuál es su misión en la vida? Les dije, desde que yo tengo 14 años yo sufro una enfermedad mental. ¿Cuál? Decían, ¿no? Porque son bien, les encanta el argüente a los de secundaria. Entonces, bueno, de verdad quieren saber si yo padezco de una enfermedad que se llama bulimia y comer compulsivamente. ¿En serio, maestra? Pues ni se le nota y quién sabe qué, ¿no? Me estaban dando por mi lado. Entonces, me dicen, ¿y cuál es su propósito en la vida? Le digo, pues, mi propósito es llevar conciencia de que esto es una enfermedad. Eso yo lo veo como mi propósito de vida. Y así como alguien me ayudó, yo poder servirle a alguien, ser útil, porque yo todavía requiero de mucha ayuda y siempre hay alguien que me ayuda en este programa. Entonces, siempre hay alguien en los grupos que está dispuesto a ayudarme y eso es lo que yo tengo que regresar. Nos recuperamos en grupo.